Diciembre 13 de 2004. Nunca lo podré olvidar. Eran las 4 de la mañana cuando siento aquel dolor punzante que me atravesaba a través de la parte posterior de mi espalda, como si me enterraran un alfiler a través de mi espalda. Recuerdo bien, me incorporé instantáneamente y sentí aquel dolor. Me asusté de inmediato porque comencé a sentir un calor que me corría de los brazos hasta la punta de los dedos de mis manos. Mi esposa la desperté en ese momento, le dije: mi amor, me ocurre esto. Ella se levanta, me toca el rostro, me dice: Oscar, no te siento fiebre. Me toca las manos, me dice: siento tus manos mojadas, pero las siento no como un sudor normal, las siento pastosas tus manos. Me dice: vamos a orar, y oramos. Me dice: temprano vamos a ir con la doctora. Oramos, me dice: descansa, y temprano vamos a ir con la doctora. Yo ya no pude dormir por causa del dolor hasta la madrugada, hasta el resto de la mañana. Fuimos con la doctora. De inmediato que ella escucha los síntomas que le presento, me dice: te vamos a hacer unas tomas de resonancia magnética. Cuando me hacen aquellas tomas de resonancia magnética, recuerdo bien, mi esposa y yo estábamos ya preparando la oficina del ministerio para cerrar por las últimas 2 semanas del año, cosa que acostumbramos a hacer cada año, que son las únicas 2 semanas donde tomamos vacaciones y cerramos la oficina del ministerio. Era el 23 de diciembre y recibimos la llamada de parte de la doctora. Yo contesto el teléfono. Le digo entonces a la doctora, cuando me doy cuenta que es ella: hable por favor con mi esposa, que ella es la que está atendiendo estos asuntos médicos. Mi esposa, que estaba al lado mío, el escritorio mío está al lado de ella, toma el teléfono. Yo me quedo atento de la llamada telefónica, la miro, estoy mirando su rostro como ella está recibiendo la llamada de parte de la doctora, y noto que su rostro se muda un tanto, se transforma un tanto su mirada. Pero créame, nada me hubiese preparado para recibir la noticia que en ese momento estaba recibiendo mi esposa a través del teléfono. Mi esposa, una vez pasada la prueba, una vez que hemos pasado por todo esto, me dijo: Oscar, tú no sabes cómo mi corazón se partía en 1000 pedazos el saber que te tendría que repetir esas palabras que yo acababa de recibir de parte de la doctora. Pero conociéndote el hijo de Dios que eres, conociéndote el siervo de Dios que eres, conociéndote la persona que eres, sabía que no querrías que te detuviera, que te guardase la noticia por tiempo. Cuando mi esposa comienza a hablarme, me dice: Oscar, era la doctora, dice que han encontrado un tumor dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de ancho, que es ya casi la medida de ancho de la médula espinal en la cervical. Dice que es inoperable, que no hay nada que se pueda hacer, que si acaso lo podrían tratar con quimioterapia o radiación, pero que eso solo atrasaría lo inevitable. Cuando mi esposa me comparte aquellas palabras, me está mirando a los ojos. Créame cuando le digo que en ese mismo instante me sentía morir. Sentí como que el suelo se salió debajo de mis pies. Sentí que todo alrededor mío comenzaba a dar vueltas. Ya no podía ver el rostro de mi esposa, se me nubló la vista un tanto. Me sentía morir en ese instante. Mire, yo había escuchado tantas otras veces a la gente decir que cuando están a punto de morir, ven su vida pasar por delante de ellos. Me pasó de esa manera. Jamás me hubiese imaginado. Yo siempre pensé que era algo que la gente decía. Siempre pensé que era solamente un cliché. Pero en ese momento, de una manera automática y sin yo poder controlarlo, comienzo a repasar mi vida desde mi niñez. Y comienzo a sentir aquella angustia dentro de mí. Y entro como en un letargo. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero a la misma vez, en ese letargo en el que me encontraba, entendí que había comenzado una lucha espiritual, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Y en ese momento comencé a clamar a Dios y a decir: Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí.
Al Espíritu Santo clamaba y le decía: Espíritu Santo, toma control de mis emociones, porque yo no puedo en este momento. Espíritu Santo, toma control de mis emociones, porque yo no puedo en este momento. No sé cuánto tiempo pasé así, sin pronunciar palabra, pero del fondo de mi alma clamaba a Dios misericordia. Si alguien me hubiera dicho: Medina, cuando tú recibas una noticia de este calibre, vas a reaccionar de esta manera, yo le hubiera dicho quizá que no. Jamás me hubiera imaginado que yo iba a reaccionar de la manera que reaccioné. Pero me recuerdo cuando Jesús, hablando con sus discípulos, hablando con Pedro, le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Los demás quizás sí, pero yo no. Y Pedro le negó 3 veces. En otra ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. En ese momento yo sentí aquella angustia en mi corazón, y clamando a Dios y clamando al Espíritu Santo, mi esposa mirándome fijamente a los ojos, apuntándome con el dedo, y estaba sentada frente mío, y con voz fuerte me dice: tú no le creas a esa doctora, que ella no sabe de lo que está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no le creas a esa doctora, que ella no sabe de lo que está hablando. Lo cierto es que mi esposa tampoco sabía, ni yo sabía. Nunca habíamos oído de un tumor dentro de la médula espinal. Pero yo estaba clamando del fondo de mi corazón: Espíritu Santo, toma control de mis emociones, que yo no puedo. Y cuando mi esposa me habla aquellas palabras, salgo de aquel momento, salgo de aquel letargo, y viene en ese mismo instante una increíble paz a mi corazón. Miro a mi esposa a los ojos, que me miraba con ternura, y le digo: mi amor, yo no estoy preocupado, porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Mi esposa y yo oramos. Me dice: vete a descansar, yo llamaré a tu familia. Tendría que llamar a mi madre, a mi padre, a 7 de mis hermanos y a 5 de mis hermanas, y repetirles la misma noticia. No con tristeza, sino para que comenzaran a orar, porque la oración del justo puede mucho, amén, obrando eficazmente. Y mi madre fue la primera que recibió la noticia, y mi madre fue la primera que le dijo: hija mía, vamos a orar, es lo único que podemos hacer. Déjeme decirle que no hay consuelo más grande en el corazón de un hijo que saber que sus padres están orando por él. Mi madre, después de pasada la prueba, un día sentada conmigo, ya para ese tiempo mi padre había muerto y ya duerme en el Señor, me decía mi madre: tu padre, cuando lloraba al lado de él, que tú estabas enfermo, él le decía a Dios: Dios, si tú quieres, llévame a mí, yo ya soy viejo, pero a mi hijo, guárdalo, que todavía le queda mucho trabajo por hacer. Yo bendigo a Dios por la vida de mis padres, le doy gracias a Dios por esa oración de mis padres. Doy gracias a Dios que un día mis padres entregaron su corazón a Jesús, y que en ese momento de angustia, en ese momento de más necesidad, en ese momento que más necesitábamos la oración, ellos estaban ahí creyéndole a Dios junto con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa y yo orábamos, mi familia ya comenzaba a orar por mí. Recuerdo bien, compartimos la noticia con nuestros compañeros en el ministerio ahí en la ciudad de Los Ángeles, con varios pastores amigos nuestros, y comenzaron a orar por mí. Los medios noticiosos cristianos nos hicieron el favor de enviar la noticia a través del internet, a través de las varias emisoras, a través de todos los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y varios otros países, de donde inmediatamente comenzamos a recibir, de las islas del Caribe también, comenzamos a recibir noticias de nuestros hermanos diciendo: Medina, estamos orando por ti. Emisoras que nos llamaban y nos decían: estamos abriendo las ondas radiales para que la gente llame y ore por ti al aire. Recibíamos mensajes, correos electrónicos, escúcheme, de hermanos míos que me decían:
marinero, no te olvides que Jesús es tu capitán. No te olvides que Él es el capitán de tu barca. Me decían, no te olvides que el poder del cristiano está en la oración. Me decían, no te olvides que tu vida está escondida en Dios. Y yo lloraba y agradecía a Dios. Junto con mi esposa le decía, ¿tú sabes qué? Me gozo en esto, le digo, porque me muestra, me dice que mi recorrido no fue en vano. Que mis hermanos no solamente fueron a aplaudir las manos o a brincar o a saltar, sino que atesoraron los mensajes en su corazón, permitieron que fueran escritos en la tabla de su corazón, y ahora ellos mismos me están ministrando a mi vida con esos mensajes que Dios inspiró a mi vida para escribir y cantar a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa y yo orábamos, mi familia oraba, mis compañeros en el ministerio, y a través de Latinoamérica se formó un gran grupo de oración. Mi esposa, a la misma vez que oraba, hacía una búsqueda intensa a través del internet, pidiendo siempre a Dios guianza, que nos guiara qué es lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque en mi caso, con un tumor dentro de la médula espinal a la altura de la cervical, era un caso entre 200 que se dan solamente al año. Y de esos 200, solamente 50 de ellos, como el mío, donde el tumor se encuentra dentro de la médula espinal. ¿Cómo encontrar un neurocirujano que no solamente quisiera operar, sino que tuviera la suficiente experiencia? Dado que 50 de estos casos se reparten entre todos los neurocirujanos de los Estados Unidos, ¿cómo encontrar un neurocirujano que no solamente quisiera operar, sino que pudiera operar, que tuviera la suficiente experiencia? Para eso le pedíamos a Dios. Obviamente nosotros estábamos orando por un milagro, estábamos orando por una sanidad divina, pero le decíamos también a Dios, yo recuerdo, le decía a Dios, Dios, tú eres soberano, tú eres Rey y Señor de mi vida, tú puedes hacer con mi vida como a ti te plazca, quebrántame cuantas veces tú quieras. Tuve que aprender a decírselo así. Tuve que aprender a decir en medio de esa gran dificultad, en medio de esa gran prueba. Y créame cuando le digo que me es mucho más fácil contárselo ahora que cuando lo decía en ese momento. Pero tuve que aprender a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Orábamos de esa manera. Marchábamos hacia adelante en fe y en esa confianza de que había un pueblo del Señor que le estaba creyendo a Dios junto con nosotros. Recuerdo bien en una ocasión hablando con Rabito, mi amigo y compañero en el ministerio, Juan Carlos Fernández Rabito. Me dice, Oscar, quizá yo no soy el más justo para orar por ti, me dice. Tú envía la noticia, porque recuerdo que yo le preguntaba a él, no sé si enviar la noticia, no sé si hacerla pública o guardarlo privado como algo de la familia. Me dice, no, Medina, tú envía la noticia, porque cuando la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, dice, quizá yo no soy el más justo para orar por ti. Tú necesitas esas ancianas que están dedicadas, orando solamente por los siervos del Señor, por la obra del Señor. Tú necesitas esas madres que saben orar, no 10 minutos, no 15 minutos, se la pasan orando, horas entregadas en oración al Señor. Tú envía la noticia. Y en esa fe caminábamos, que este pueblo del Señor estaba orando por nosotros, por mi esposa, por su servidor. Yo bendigo a Dios por la vida de mi esposa, porque el momento que yo caigo enfermo, ella se convierte en mi enfermera, mi esposa, mi amiga, mi consoladora en ese momento. Había ocasiones en que llorando, cuando yo estaba tendido en cama sin poderme mover, porque a veces podía caminar, a veces no, le tomaba de la mano y llorando le decía, mi amor, ayuda a mi fe, sostén mi fe. Y ella sin llorar me abrazaba. Y después, mucho tiempo después, me dijo ella, Oscar, no era que no lloraba yo, lo que pasa es que yo sabía que tú necesitabas ser fortalecido en ese momento. Cuando ella me abrazaba, cuando ella oraba por mí, venía aquel consuelo a mi vida. Pero me decía, yo me iba a mi closet, yo me iba a la recámara, yo me iba lo más lejos posible de ti, y ahí me metía en la intimidad con Dios. Ahí yo lloraba, ahí yo derramaba mis lágrimas delante del Señor, ahí yo ponía todas nuestras cargas en Él, porque yo sabía que tú necesitabas esa fortaleza. Así marchábamos en esa fe, en el nombre del Señor. Llegó el día
en que finalmente el Señor nos lleva hasta un hospital llamado John Hopkins, allá en el estado de Baltimore, de Maryland, en la ciudad de Baltimore. Tuvimos que ir hasta allá a hacer una cita previa con este neurocirujano que dijo: está bien, yo lo opero. Una vez que llegamos allá, nos presenta una gran lista de riesgos que tenía que asumir. Los primeros 3 de ellos era o morir en el quirófano, o quedar cuadrapléjico, o quedar paralítico. Seguíamos marchando en esa fe, porque sabíamos que aún si tuviese que ir hasta el quirófano, no iban a ser solamente las manos de este neurocirujano que iban a estar operando, sino las manos del doctor de doctores. Alabado sea el nombre del Señor. La operación, el doctor nos la describió, serían 8 horas. 2 de ellas para abrir una herida de 8 pulgadas en mi nuca, abrir la musculatura, remover 10 huesos de la columna para poder visualizar la médula espinal, abrir la médula, visualizar entonces el tumor y entonces decidir si realmente el tumor se podía remover o no. Si no se podría remover, entonces será cuestión de cerrar y simplemente decir: señor Medina, no hay nada más que se pueda hacer. 2 horas para entrar, 4 horas para remover aquel tumor que medía solamente 3 centímetros por 1 de ancho, que estaba pegado a la vena central que alimenta con sangre la médula espinal. Recuerdo bien, finalmente regresamos a California después de aquella cita. Pasaría todavía un mes más. Recuerde, le dije, era diciembre 13 de 2004. Diciembre 23 fue cuando recibimos la noticia de parte de la doctora con los resultados de las tomas de resonancia magnética. Era ya 2 de febrero cuando hicimos aquella cita con el neurocirujano, y mi cuerpo se deterioraba cada vez más, pero el pueblo del Señor seguía orando. 28 de marzo fue la cita que se hizo para finalmente ir hasta el quirófano. Aquellas 8 horas que el neurocirujano había dicho, cuando finalmente llegamos a ese día, recuerdo bien, mi esposa me dice con mucho cariño antes de entrar al quirófano: no te preocupes, mi amor, me dice. Y yo le digo: yo no estoy preocupado más, porque en este momento le digo, créeme, es el momento de mayor tranquilidad para mí, porque ya todo está en las manos solamente de Dios. Y además, las oraciones del pueblo del Señor van a entrar conmigo a ese quirófano. Recuerdo bien las palabras del pastor Frank Suárez, amigo mío, de allá de la ciudad de Reseda, en el estado de California. En una ocasión vino a visitarme y llorando me dijo: amigo mío, no sé qué decirte. Tendría que estar en tus zapatos para poder sentir lo que tú estás sintiendo. Pero esto tengo de parte de Dios para ti. El Dios de Daniel, me dijo, el Dios de Daniel que permitió que Daniel entrara al pozo de los leones, el mismo Dios de Daniel que sacó a Daniel del pozo de los leones y no permitió que los leones le hicieran ningún daño, el mismo Dios te sacará a ti. Y cuando tú de allí salieres, me dijo él, yo quiero estar ahí para verlo. Llegaría el día de la operación, pues ahí estaban mi esposa y el pastor Frank Suárez en la sala de espera. Aquella operación que el neurocirujano había dicho que tardaría 8 horas, se convirtió finalmente en 10 horas. Ellos esperaban encontrar el tumor encapsulado y el tumor estaba pegado realmente a los nervios dentro de la médula espinal. De la manera que él nos lo explicó, era como usted ve que el sebo se pega a la carne del pollo. Imagínenselo así, para hacerle un retrato en su mente solamente. Después de las 10 horas, finalizadas las 10 horas, y para esto habíamos recibido cartas
por ejemplo, del país de Cuba, que nos habían dicho que iban a hacer cadenas de oración de este a oeste, de norte a sur. Iban a estar orando desde el momento que yo iba a entrar al quirófano. Ellos iban a estar orando. Las emisoras radiales de igual manera iban a estar orando. Yo agradezco también aquí a Tele Restauración, a la Radio Restauración, porque estuvieron orando por mí. Gracias a cada uno de ustedes también que estuvieron orando por mí. Habría muchas más emisoras a través de toda Latinoamérica, abriendo sus ondas radiales, permitiendo que la gente llamara y orara. Los medios noticiosos cristianos de la ciudad de Los Ángeles estarían llamando a mi esposa cada 2 horas para recibir noticias y enviar la noticia a través del internet y avisar del progreso de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pasadas las 10 horas, pues, sale el neurocirujano con una sonrisa dibujada en los labios, según me cuenta mi esposa, con una foto intraoperativa en sus manos. Se sienta al lado de mi esposa y le dice: señora Medina, todo ha salido bien, hemos removido el tumor un 100%, su esposo lo va a poder entrar a ver en 20 minutos. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios, hermano. Gloria al nombre de ese Dios santo al cual servimos. Le dice el neurocirujano: usted lo va a poder ir a ver en 20 minutos. Mi esposa entonces se prepara. Ella va a verme, pero el neurocirujano la alerta y le dice: su esposo, no se asuste, le dice, no se asuste, pero su esposo va a estar paralizado desde el cuello hasta los pies por causa del trauma a la médula espinal, por la operación, por lo largo de la operación. Él va a estar paralizado de 24 a 48 horas. Mi esposa entonces entra a verme 20 minutos después. Se acerca hablándome con dulce voz, diciéndome: mi amor, ya ha terminado todo, todo ha salido bien. Se me acerca y me da un beso en la mejilla, y ella ve que yo muevo mi mano derecha, y en ese momento ya se da cuenta que yo no sentí parálisis, ni siquiera una media hora, ni siquiera 1 hora. Alabado sea el nombre del Señor. Fue entonces que ella piensa astutamente y dice: si él movió el brazo, entonces yo me voy a acercar y le voy a besar un pie. Y si él mueve el pie, entonces yo sabré que Dios hizo una obra perfecta en él. Ella va buscando los pies, va buscando, y se da cuenta que mis pies están tapados con mallas. Pero nota que el dedo gordo de mi pie está al descubierto. Se acerca, me besa el pie y ve que yo muevo los 2 pies. Y en ese momento, me dice ella, fue cuando yo comencé a llorar y a glorificar a Dios, porque pude ver la mano de Dios como obró en tu vida. Me dijo ella: yo había orado a Dios para que tú no sintieses ni siquiera 1 minuto de parálisis en tu cuerpo, y Dios me lo concedió. Alabado sea el nombre del Señor. Pasarían 2 horas más y el neurocirujano vendría entonces a hacer sus propias pruebas. Él llega y con voz fuerte y palmeando me dice: señor Medina, despierte, levante sus manos. Me dice, yo levanto las manos. Apriéteme las manos, se las apreté. Levante los pies, me dice, los levanté. Me toma los dedos gordos de los pies y me dice: yo le voy a mover los dedos gordos de sus pies y usted me va a decir hacia dónde los muevo. Los mueve hacia arriba y yo les digo hacia arriba. Los mueve hacia abajo y yo le digo hacia abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue entonces que se le dibuja una sonrisa en los labios y me dice: señor Medina, todo ha salido perfectamente bien. Mi esposa me dice, porque yo todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, habían pasado apenas 2 horas de terminada la operación, que había durado 10 horas, imagínense. Y dice ella: tú fue cuando tú dijiste gloria a Dios y te quedaste profundamente dormido. Alabado sea el nombre del Señor. Pasarían entonces, según las instrucciones del neurocirujano, de 4 a 8 semanas para que yo pudiera comenzar a caminar una vez más. A los 3 días se me acerca la primera terapeuta. A los 3 días me pongo de pie y mis piernas me sostienen, y fue todo lo que hice ese día. A los 5 días viene el segundo terapeuta y me dice: póngase de pie. Me pongo de pie y me dice: camine 10 pasos, y camino 10 pasos. Y me dice: es todo lo que va a hacer este día.
Al sexto día me dicen: póngase de pie, vamos afuera al pasillo, usted va a tratar de caminar 100 pasos. Y caminé 100 pasos y fue todo lo que me hicieron hacer ese día. Recuerde que el neurocirujano había dicho que yo tendría que pasar de 4 a 8 semanas para poder empezar a caminar. Pero al séptimo día viene el tercer terapeuta y me dice, o el cuarto terapeuta, ya perdí la cuenta, y me lleva frente a unos escalones y me dice: ¿está listo para subir escalones? Y yo le digo: si ustedes me dicen que yo estoy listo, en el nombre del Señor yo subo. Y cuando yo comencé a subir aquellos escalones, y lo tenemos grabado, gracias a Dios que a mi esposa se le ocurrió grabar todo aquello, porque lo tenemos ahí para poder mostrar las maravillas que Dios hizo. En ese séptimo día yo pude subir 6 escalones y bajar 6 escalones. Ese día el neurocirujano vino a mi cuarto y mi esposa le dice: doctor, mi esposo subió y bajó 6 escalones. Se le llenan los ojos de lágrimas y de nuevo se le dibuja una sonrisa en los labios y me dice: señor Medina, yo no estoy preocupado, usted tampoco se preocupe. Y yo le dije: doctor, yo no estoy preocupado porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Alabado sea su santo nombre por siempre. Pasados 6 meses, pasados 2 meses, finalmente dejamos la ciudad de Baltimore, regresamos de nuevo al hogar. Y recuerdo que el neurocirujano me había dicho estas palabras: señor Medina, aun si todo saliese bien, si todo sale perfectamente bien, usted no va a poder tocar su guitarra ni el piano más, porque el tumor se encuentra donde se controlan los movimientos finos de los dedos de sus manos. Imagínense usted, yo que he compuesto todas mis canciones, el Señor me las ha dado siempre o con mi guitarra o con el piano. Pensar que yo no iba a poder tocar la guitarra o el piano, eso me causaba una profunda tristeza en mi corazón. Pasados esos 2 meses, regresando al hogar, me fui a tocar el teclado que tengo ahí en casa y comencé a tocar y me di cuenta que mis dedos tenían la misma destreza que tenían antes. Y en ese momento comienzo a llorar, y en ese momento fue cuando Dios me dio este cántico de Fue su poder, el canto que le presentamos en el video, porque fue solo la sangre de carmesí de Jesús derramada en la cruz del Calvario, fue solo la misericordia de Dios, fue solo su poder el que me pudo sanar. Si yo estoy con vida delante de ustedes, si yo puedo cantar aún para el Señor, si yo puedo todavía proclamar de su grande misericordia a las naciones, hermano, es solo por su amor, es solo por su gracia, es solo por su poder. Pónganse todos de pie, por favor.